el asambleísta Homero Castañer, representante de la provincia del Cañar. Ingeniero Castañer, muy buenos días. Queríamos conocer su comentario sobre la elección de la señora vicepresidenta de Ecuador, que tuvo un acto público el día sábado. María Alejandra Muñoz, en su calidad de vicepresidenta de la República nombrada, aunque aún no posesionada en el cargo, estuvo en una iglesia, estuvo en el atrio, dio un discurso que evidentemente se trataba de un discurso público, tema que llamó la atención y fue muy comentado en las redes sociales, pues la Constitución vigente en Ecuador ha ratificado el estado de un estado laico de un estado laico de Ecuador, que se lo especifica en el artículo 1 de la Constitución. Cierto es que en Ecuador también la propia Constitución señala de que hay libertad de culto. La práctica de cualquier religión no es un tema extraño. Lo que sí llamó la atención es que, siendo la primera intervención pública de la recién elegida vicepresidenta de la República, con lo poco que se conoce con sus antecedentes, ha generado una serie de lecturas y comentarios. ¿Cuál es su impresión al respecto? Y sobre todo, ¿cómo se llegó a la elección de María Alejandra Muñoz en la Asamblea, con todos los enredos de carácter político que dejaron una sensación de que, más de haber sido una elección, fue un rechazo a los otros integrantes de la terna? Le escuchamos. Muy buenos días, un saludo a ustedes, un gusto compartir esta entrevista esta mañana. Gustavo, permítame, antes de contestarle eso, hacer una mención pública de sentimiento de pesar por el fallecimiento este fin de semana de Alfonso Llanes Montero, presidente de la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados, quien falleció por COVID a los 79 años en la ciudad de Quito. Un abrazo a los dirigentes y a los jubilados del país. Se ha ido un roble de 1000 batallas, pero ese legado fortalece el país. De allí, tocando el tema de la vicepresidencia, quiero contarle que la bancada de Creo decidió no votar por ninguno de los 3 nombres. Considerábamos que el Ecuador no puede ser un experimento, un tubo de ensayo para estar cambiando de vicepresidente cada año. Queríamos que esa responsabilidad sea exclusivamente de quien pone la terna. No estábamos dispuestos a comprometer nuestros votos. Sin embargo, sucedió algo que tengo que contarles a ustedes y también que sepa la ciudadanía. Hubo un cambio del orden del día en la mañana del día viernes, en donde la asambleísta social cristiana Cristina Reyes presentó la solicitud de que la asamblea se pronuncie para decirle al presidente de la República que envíe otra terna, que necesitábamos nombres que garanticen estabilidad, que garanticen trabajo en esta crisis sanitaria, económica y de valores en el país. Más de 80 votos de la Asamblea Nacional respaldaron esa posición, incluido social cristianos y correístas. Yo no sé qué fuerzas tan poderosas, qué intereses tan poderosos sucedieron entre la mañana y la tarde para que en la tarde social cristianos y correístas cambien de parecer, ya no hagan respetar la decisión de devolverle la terna al presidente de la República, sino ellos dieron sus votos para que se elija a María Alejandra Muñoz. Ese fue el escenario de votación, que no dio los votos ni para la primera de la terna, María Paula Romo, para el segundo, Juan Sebastián Roldán, pero la tercera recibió los votos abrumadores de las bancadas social cristiana y correísta, y ahora tenemos ya vicepresidenta que será posesionada el día miércoles en la Asamblea Nacional. Yendo a la pregunta, ¿qué mensaje le dejó a usted esta intervención pública de la nueva vicepresidenta de Ecuador? Mire, realmente
el escenario de estar, de que podamos nosotros como funcionarios públicos tener libertad de culto, libertad de religión y que todos los ecuatorianos tengan esa posibilidad, realmente no hay ningún impedimento, ¿no? El impedimento o lo que tendría una influencia negativa y no está permitido es que si es que mi religión o mi culto, ¿sí? En este caso tengo entendido que María Alejandra Muñoz estuvo en una iglesia católica, influye ya para afectar derechos de otros en el ejercicio de la función pública. Es decir, el Ecuador, como usted lo menciona, es un Estado laico que respeta absolutamente la religión que profesan o no profesan los ecuatorianos, pero más allá de eso, yo quisiera decir que este momento ya es vicepresidenta del Ecuador, y al ser vicepresidenta del Ecuador dejó de pertenecer a un movimiento que a lo mejor tengo entendido que ella viene siendo fundadora o nació con ruptura de los 25, ahora bueno ha recibido el apoyo del Pacto Social Cristiano Correísta que el gobierno le puso en la vicepresidencia, pero ahora lo que necesitamos es más que nunca en este escenario que se ha demostrado lo importante de la vicepresidencia, y le comento por qué, Gustavo, porque el presidente es una persona vulnerable. El presidente por su edad, al ser una persona con discapacidad, no puede estar en territorio, no puede hacer ciertas acciones, y más que nunca se tiene que demostrar la primera función de un vicepresidente, que es representarle o ser delegado del presidente y asumir las funciones que éste le dé, ¿no? Esperemos que por lo menos llegue a mayo del 2021 y no sea como el último vicepresidente que fue abandonando el cargo. Ingeniero, muy buenos días. ¿Usted puede visualizar quizás un rompimiento también al interior del movimiento oficialista Alianza País, cuando tres asambleístas de ellos, Elizabeth Cabezas, Jimena Peña y José Serrano, dieron su voto por la tercera de la terna en esta alianza entre correístas, también la gente del social cristianismo y entre algunos independientes, también gente del movimiento Suma? A su criterio, la fuerza política del gobierno nacional se ve cada vez disminuida en mayor grado, y esta es una muestra clara de aquello. Mire, el gobierno nacional jamás tuvo fortaleza de una bancada que le defienda, que pueda trabajar en conjunto, que pueda articular el trabajo con el Ejecutivo en la Asamblea Nacional. Ha tenido posiciones inexplicables. Tengo entendido que la posición de algunos colegas fue la misma que la nuestra, ¿no? Es decir, ante este escenario que íbamos a elegir el cuarto vicepresidente, no, si bien el presidente de la República tiene la facultad de poner a personas de su confianza, a personas que quiere que estén en su equipo, pero por lo menos tenía que poner nombres que no estén cuestionados y que puedan generar estabilidad en el país. Esos rompimientos, esos cambios que ha habido en el movimiento oficialista han sido un denominador común en las posiciones que han tenido. No pienso que es lo adecuado imponerle un vicepresidente al presidente, él sabrá a quién pone, pero también tiene que tener consecuencia con lo que está pasando en el país. Mire que estos 3 años hemos tenido 3 ministros de educación, 3 de salud, 5 de trabajo, 3 ministros de defensa, 5 presidentes del directorio del IES, delegados del presidente en 3 años. Hemos tenido un escenario de inestabilidad que no le hace bien. El tema de la vicepresidencia es una vergüenza internacional. Un vicepresidente preso, otra vicepresidenta sentenciada, otro vicepresidente que va abandonando el cargo, y ahora, ya le digo, esperemos que las funciones que les delegue a la nueva vicepresidenta sean funciones en las cuales le ayude,
por lo menos a tener ese escenario de estabilidad que le permita ayudar a millones de ecuatorianos que la están pasando mal en esta crisis, ya no solo sanitaria, sino económica. Yo quisiera insistir en el tema asambleísta porque es un tema importante. No es una quisquillosería como se lo puede interpretar o un asunto de pretender intervenir en derechos de terceras personas. La nueva vicepresidenta de Ecuador es libre de profesar la fe que quiera, pero no era necesario tomar un atrio, dar un discurso que ella sabía iba a tener una gran difusión en Ecuador y un discurso con un contenido altamente dogmático. Temas de por qué puede ser importante esto. En este Ecuador contemporáneo hay temas muy sensibles, reñidos con la posición de la Iglesia Católica, por ejemplo, como la despenalización del aborto, la legalización del matrimonio igualitario. Últimamente, incluso la intervención de la Iglesia con la firma de 10 obispos, con la apertura que le ha dado la Asamblea, promoviendo el dióxido de cloro, yéndose contra toda norma y lineamiento lógico dado incluso por las autoridades de salud y las organizaciones mundiales de la salud. Todo esto puede tener una influencia en el convivir diario de Ecuador, lo que nos lleva a preguntarnos, y es lo que quisiéramos indagar, ¿a quién se ha elegido en Ecuador como nueva vicepresidenta de Lenín Moreno, ya que no es producto de una elección democrática popular, sino un accidente, diríamos así, en el ámbito de la política? Así es. Si bien es cierto, la Constitución le da como un encargo que del pueblo ecuatoriano a través de la Asamblea, a través de quienes deberían ser los representantes del pueblo ecuatoriano que votan para elegir en caso de esta ausencia definitiva, no tengo yo este momento antecedentes de que se haya elegido al último de la terna en estas elecciones que se han dado. Tal es el caso cuando Alfredo Palacio eligió, mandó su terna, cuando renunció Rosalía Arteaga, cuando también hubo el fallecimiento del expresidente Jaime Roldós. Tal vez no fue el momento adecuado en el sentido de que era su primera aparición pública, y lo que usted dice, un sermón lo da un sacerdote, lo da un representante. Tendrá ella su motivación personal para estar allí, para contarnos un poco de su vida y que esto se haya que haya salido hacia la luz pública. Tengo entendido que había cámaras ahí, no parecía una filmación cualquiera desde un celular, pero ya digo, esperemos que esa situación sea para bien. Cualquier religión que profesemos los ecuatorianos, seamos católicos, cristianos, musulmanes, budistas, ateos, definitivamente es importante de que el convivir y las relaciones entre ecuatorianos sean también llevadas por ese común que tienen las religiones, que son el respetarnos entre diferentes personas, ¿no? El respetarnos, el vivir en armonía, en paz, el no hacer daño a los demás seres vivos ni a la naturaleza. Bien, quisiéramos también tratar de otro tema de carácter político. Estamos ya muy pocos meses de las elecciones del 2021 y los partidos y movimientos políticos van tomando posiciones. La situación, claro, es bastante definida. Guillermo Lasso será candidato a la presidencia de la República. Una inquietud que surge allí es en cuanto a los apoyos que está encontrando Guillermo Lasso en el camino. En declaraciones para este medio de comunicación dijo que él busca que su candidatura sea más ciudadana que política y que ese tipo de apoyos estaba buscando en el país. Sin embargo, aquí en la provincia de La Suay habló de apoyos con un largo historial político, de personas y movimientos con un largo historial político. ¿Qué es lo que está sucediendo en la provincia del Cañar y cuál es la estrategia a nivel nacional de Creo en cuanto a apoyos a Guillermo Lasso para estas próximas elecciones?
Es muy difícil separar el tema ciudadano con el tema político, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy respetuoso de las decisiones que puede tomar el movimiento Creo acá en la provincia del Cañar. Si el movimiento Creo en la asamblea que se va a realizar los próximos días plantea que Homero Castañer vaya a la reelección, nosotros estaremos dispuestos a estar presentes en esta nueva ley electoral. Existe una estructura, existe directivas, pero en el tema, por ejemplo, ciudadano, ¿qué es lo que hizo Guillermo Lasso últimamente, no? Se reunió, por ejemplo, con las autoridades de la provincia, sin importar partidos, sin importar movimiento. Se reunió con los alcaldes de la provincia y les contó, yo estuve presente y les contó qué es lo que él aspira hacer de llegar a la presidencia de la República, también escucharles las inquietudes de otra parte. Ahí existen alcaldes de Pachacute, existen alcaldes social cristianos, alcaldes de democracia sí, e intercambiar esos criterios, ¿no? Eso es importante, eso es una de las cosas interesantes que nos ha permitido ahora la tecnología, de a lo mejor esas reuniones que podían tomar una semana, 2 semanas de preparar, de trasladarse a otra ciudad, de buscar un local, una sede, de reunirse. A lo mejor con un clic nos podemos conectar y tener esa opinión, ¿no? Le cuento que ahora tuvimos un golpe fuerte este fin de semana como movimiento Creo, y digo un golpe fuerte porque un gran amigo, César Monge, presidente nacional del movimiento, fue diagnosticado con cáncer y tuvo que viajar fuera del país, hacer un paréntesis en la vida política. Guillermo Lasso ayer se reunió con casi 1000 dirigentes del movimiento a nivel nacional y nos manifestó que él se hará cargo del manejo político del movimiento de cara a las elecciones y que todos tenemos que darle fortaleza a la salud de César Monge, que ha sido golpeada. Pero se nos vienen, lo que usted menciona, se nos vienen momentos de intensidad política que definitivamente van a cambiar, yo pienso incluso el escenario de discusión en el país, pero yo pienso que uno de los temas principales, fuera del tema reactivación económica, tiene que ser el tema de lucha contra la corrupción. Por primera vez estaba viendo en una encuesta que se les ha hecho a los ecuatorianos, por primera vez en los últimos 15 años, los ecuatorianos les ha golpeado tanto este antivalor de la corrupción para ser el primer tema de interés y que nos indigna a todos. Es decir, esto que en la pandemia se hayan enriquecido, robado y sigan apareciendo actos de corrupción es uno de los temas a tratar y de preguntarles a los políticos qué van a hacer para evitar o disminuir los actos de corrupción en el país. Bien, queremos agradecer al ingeniero Homero Castañer. Él es asambleísta por la provincia del Cañar, por el movimiento Creo. Gustavo, sí, si algo más tiene que añadir, encantado. Le voy a pedir un minuto para hacer un llamado público a la ministra del Deporte. 4 meses están impagos entrenadores y funcionarios de las federaciones deportivas. Ellos también comen, ellos también viven, ellos también tienen que pagar servicios básicos, también pagan arriendo. La única gestión que tiene que hacer en este momento la ministra es conseguir los fondos, porque no están funcionando ni escuelas de entrenamiento ni de nada. Quiero hacer un llamado público porque realmente tuve una reunión y están desesperados de que no reciben sus sueldos 4 meses. Muchas gracias por este aviso también e información tan delicada, asambleísta Castañer. Ojalá llegue esto efectivamente a oídos de la señora ministra. Hay una crisis generalizada en el país debido a una falta muy importante de liquidez del gobierno nacional. Lamentamos que esté sucediendo eso también en el ámbito del deporte. Con respecto a la información que nos acaba de entregar el asambleísta Castañer,